El doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cal Noticias. ¿Cómo está, Doc? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? A todo dar ya, iniciando una semana otra vez. Hay un buen de temas. Sí, hay muchísimos temas muy buenos, Sí. Muy, muy buenos. Sé que yo le quería Pero preguntar y a ver si de refilón nos puede compartir Ujú. lo que ocurrió con dos casos en particular. Ok. La liberación de 5 policías Ujú. acusados de haber dado De muerte a un homicidio. detenido. Ok, ¿sí? sí. Pero que la fiscal, la juez le dijo, no, yo no voy a hacer el caldo gordo a la fiscalía ni nada de eso, ¿no? Una Y cosa dijo, valiente, no, claro. ahí es otro. Sí, Que mejor cambien a los fiscales sí. y los va a dejar en libertad, ¿no? Y Sí. también el asunto Ujú. de el exalcalde de Cuautla, Jesús Ujú. González Otero, que también la juez le dijo a su defensor, ¿sabe qué? Le No voy a está dar la listo. oportunidad de que Sí. se vaya porque no sabe nada del caso, ¿no? Y Son- creo Son temas interesantes. al final nada más me da sus puntos de vista, ¿le Sí, sí, parece? sí, Porque están muy buenos, están muy buenos. me llamó Por poderosamente supuesto. la atención estos dos casos de la agenda de los últimos días. Pero este es otro asunto bien delicado, que están involucrando al difunto Joan Sebastián en asunto de trata de personas, prostitución infantil y demás. Es un tema delicado. Obviamente la familia de Joan Sebastián está muy dolida, muy molesta. Yo he platicado con los herederos, sobre todo con los hijos, que también están siguiendo el mismo camino de Joan Sebastián, tratando de convencer a la gente en el gusto con sus canciones. Ujú. Y el hecho de que hoy se hable de su padre, que está involucrado con el delito de trata de personas, sobre todo con niñas, pues es evidente, les cae como balde de agua fría. Han considerado que se deben iniciar algunas acciones de carácter legal. Y sí es importante, yo creo que para que el auditorio pudiera entender si estarían los hijos de Joan Sebastián y los familiares en condiciones de poder demandar al columnista que hace afirmaciones que desde luego sí le llegan a la familia. Ujú. Pero yo creo que vale la pena desmenuzar un poquito el caso. Héctor de Mauleón, que es un columnista importante de El Universal, tiene ahí un espacio, ha seguido durante tres semanas escribiendo acerca de cómo opera la trata de personas en Morelos y se refiere al cártel de los Rojos, según analizamos en esas 3 entregas que ha hecho. Sí. Y en esta última, en la que involucra a Joan Sebastián. ¿Qué ha dicho él? Ha dicho que en Morelos había pues una banda dedicada a la trata de personas y que Joan Sebastián en alguna ocasión llegó a uno de los burdeles donde había menores y que él mismo les decía mis princesas y les daba zapatillas y algunos colguijos. Y se refería a ellas como la mercancía. Como la mercancía, y que inclusive, según el propio periodista, él había solicitado que llevaran algunas niñas a un rancho de su propiedad porque iba a tener algún evento en el que había estado la Barbie. Ujú. La Barbie, aquel delincuente que se reconoció como el brazo armado del cártel de los Beltrán. Esto ocurrió en 2009, según Exactamente, está según la sentado, nota. ¿no? Sí. Sí. Esas son declaraciones muy, pero muy delicadas, porque en principio, pues como hasta ahora salen a la luz pública y como el periodista dice que esas afirmaciones obran en una declaración ante la CEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. ¿Por qué hemos decidido hacer una acción legal y demandar al periodista, no al periódico? Esto es muy importante. Porque el periódico, la Corte ha determinado que es el móvil, es el vehículo que se utiliza, pero realmente quien actúa en todo caso de manera tendenciosa es el periodista. La libertad de expresión, la oportunidad que tenemos de expresarnos, está garantizado en el artículo 6 constitucional, que prevé precisamente el derecho de libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad de expresión no es total. Hay libertad, no libertinaje. Hay 3 limitaciones y dice la propia Constitución. Puedes tú expresarte, pero siempre y cuando no ataques a la moral, siempre y cuando no ataques a la vida privada de las personas, y siempre y cuando, desde luego, respete los derechos de terceros. Esas 3 limitaciones deben de considerarse. En este caso, ¿qué ocurrió? El periodista dice que le llegó a sus manos una declaración íntegra de una niña y trata de reproducirla en sus notas. Primer punto, si en realidad existe, porque todavía está en duda eso, ya lo vamos a saber en el juicio, realmente hay una declaración en una investigación como la CEIDO, pues habría que ver cómo la obtuvo.
Los abogados que participamos como defensa no es fácil obtener una declaración de Saido, precisamente por la secrecía de las investigaciones. Y él de dónde le salió, quién se la entregó, cómo le hizo, si es que existiera. Primer punto. Segundo punto, la forma de cómo escribe es tan tendenciosa que hasta la fecha van 226 comentarios de seguidores de Joan Sebastián o gente que lee el Universal y dan por cierto lo que ahí se escribe. Lo que quiere decir es que se pretendió dejar constancia de que el hecho realmente ocurrió así. Si fuera una declaración y lo que dice un tercero no necesariamente quiere decir que así haya ocurrido. Y tercer punto, se trata de menores de edad. Y de los menores de edad tienen derechos superiores en tratados internacionales que no pueden, desde luego, ser utilizados ni siquiera en notas periodísticas. ¿Qué es lo que pretende la familia con esta acción que habremos de iniciar esta misma semana? Se va a demandar al columnista y ahí no se va a solicitar un pago económico, porque la familia no está buscando eso. Lo que quiere es la salvaguarda del buen nombre de Joan Sebastián, de tal manera que se están exigiendo de manera sintética tres acciones encaminadas precisamente con esta pretensión. Primero, que la autoridad judicial declare precisamente en sentencia que Héctor Mauleón actuó con excesivo derecho al poder hacer de manera tendenciosa una afirmación, rebasando los límites de la libertad de expresión. Primer punto. Segundo punto, como consecuencia de ello, que se le obligue a publicar la sentencia en un periódico como el que hace esta difamación. Y tercer punto, desde luego, que pueda considerarse el impacto que se tuvo precisamente en la imagen de Joan Sebastián y que pudiera la juez hacer un análisis al juez de todos los sentimientos que se violentaron de la persona de Joan Sebastián, quien a través del tiempo pues logró 12 Grammys nada más en toda su carrera, grabó 932 canciones, hoy en día se cantan en 12 idiomas en todo el mundo, y pues eso no se hace de la noche a la mañana ni por alguien que aparentemente pues está involucrado en el crimen organizado, como lo está comentando este señor. Insisto, no estamos en contra de la libertad de expresión, al contrario, la defendemos, pero debemos ser muy responsables, no podemos permitir que cualquier columnista, periodista, actúe con excesivo ejercicio de ese derecho y lacere y lastime sobre todo el prestigio de las personas. Están muy dolidos los familiares, hay un sentimiento de impotencia, porque bueno, Joan ya no está, pero sí hay la familia que está dispuesta a defender su buen nombre. Insisto, no buscando economía, simplemente para que queden las cosas bien en claro, porque pues la gente cercana, la gente que lo conocía, está también muy indignada y nosotros nunca supimos que efectivamente hubiera una investigación de esta naturaleza. Tal vez exista, tal vez no, eso lo va a decir la Saido en su momento cuando el juez que va a llevar el caso le haga la petición de los informes. Y desde luego ya está decidido, la familia ha decidido iniciar estas acciones legales esta misma semana. ¿Pueden obligar entonces al columnista a revelar la fuente de donde obtuvo estas declaraciones que están asentadas en la averiguación de la Saido? Sí, porque creemos nosotros que desde el momento en que él mismo relata de que esas declaraciones ya obran en una indagatoria, eso nos facilita para que nosotros le preguntemos a la Saido que confirme si efectivamente esas declaraciones obran ahí. Y de ser así, entonces la Saido que nos diga cómo es posible que el periodista los tenga cuando es información que no puede hacerse pública por el respeto a la presunción de inocencia. Sí. Imagínate, cuando hay una declaración, sobre todo en Saido, está prohibidísimo. Yo he visto inclusive en la televisora aquí que ustedes sacan imágenes de gente que detiene y hasta le ponen precisamente los ojos tapados. Cuando hablan de los nombres, no hablan de los nombres como tales, porque hay un respeto a la presunción de inocencia. En este caso no lo hay. En este caso habla de la indagatoria, habla de Joan Sebastián como tal, que todo el mundo sabe que es José Manuel Figueroa Figueroa. Caso distinto que hubiera dicho a un reconocido cantante, no estuviéramos nosotros dolidos, pero aquí fue muy enfático, es tendenciosa la nota. Fue directo y eso es lo que le duele a la familia. Bueno, aun cuando sea bajo el formato de una columna y no de una nota informativa, o sea, la ley no diferencia ahí el género periodístico. Sí, no lo diferencia, pero fíjate que qué bueno que me haces esa aclaración por lo siguiente. El año pasado nace una nueva ley en el Estado mexicano que se llama Ley Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional. Es una ley pequeña de 42 artículos que regula el ejercicio periodístico. ¿Y qué te dice esa ley? Que cuando tú consideres que hay un medio de comunicación televisivo, radiofónico o periódico, por ejemplo,
que te está ocasionando un daño en tus sentimientos, en tu decoro, en tu imagen, en tu prestigio, tú puedes, en base en esa ley, solicitarle a la empresa o al medio informativo particular que te haga esa aclaración. Si no lo hace, puedes tú ir a un tribunal a exigir que un juez le ordene. Pero también no hay que agotar ese procedimiento para irse directamente a la vía judicial. Es una ley que sí vale la pena que quien nos ve y nos escucha pueda echarle una leída. Es una ley, la verdad que creo yo que permite que podamos como ciudadanos tener la posibilidad de frenar algunos abusos. Yo creo que muchos medios lo han entendido y tratan de llevar de manera objetiva la información conforme la propia ley lo limita. Pero hay gente que ha abusado, como es este caso. Y en estas hipótesis también la ley nos permite que nos brinquemos ese procedimiento y nos vayamos directamente a los tribunales, que es lo que la familia ha optado. Bueno, nos va a ir actualizando claro que sí. ¿no? El avance. Claro Rápido sí. nada más entonces, sin entrar en detalle de los casos, los jueces que conocen de los casos pueden entonces decirle a la fiscalía que cambie a los fiscales porque pues no viene completa la acusación, sí, ¿no? Sí. O claro. como se dice vulgarmente, ¿no? Lo está empinando más al representado. Sí, ¿no? cierto. Fíjate que en este sistema de justicia oral salen a relucir los defectos, porque lo hacemos de manera verbal ante un juez y ante un centro de cómputo que está grabando lo que se está ocurriendo. Entonces los jueces pueden decirle directamente a los fiscales, te faltó esto, esto, esto y esto, y por lo tanto le doy la libertad a los policías, como en este caso sucedió. No quiere decir que los esté declarando inocentes, no. Simplemente no se dan las exigencias legales para procesarlos. En el momento que les dice, les dicta un auto de no vinculación al proceso, le da la oportunidad a la fiscalía que serán otros fiscales o estos mismos, pero ya a mayor detalle para que vuelvan a judicializar de nueva cuenta. O sea, pueden volver a procesarlos, Entonces, están en stand-by ahorita. ¿Cómo sería su condición? ¿Están en libertad bajo reservas de ley? Bajo reservas de ley. Bajo reservas de ley, pero no hay un veredicto que les otorgue una libertad total o una declaratoria de inocencia. Bien. Está en veremos, pero sí fue un golpe para la fiscalía porque evidenció que los fiscales pues no iban debidamente preparadas según el punto de vista de la juez, por supuesto. En el caso del expresidente de Cuautla, hay algo muy interesante que sí vale la pena que digamos de manera muy objetiva. Los jueces, no en este caso, en cualquier otro, tienen que velar porque todo imputado tenga una adecuada defensa. Y bueno, el abogado que desde el punto de vista de los señores jueces no dé resistencia jurídica mínima, no tiene la facultad, tiene la obligación de suspender la audiencia y asignarles un defensor que sí pueda conocer el caso. Yo no sé si realmente esté justificado, lo cierto es que, bueno, para el juez no debe ser muy grato y menos para el abogado, ¿no? Claro. Que le digan, ¿sabes qué? Hazte a un lado porque no tienes el mínimo conocimiento de defensa. Y bueno, pues parece ser que por lo pronto se vinculó a proceso al exalcalde. Lo que yo no veo de manera adecuada, y creo que la jueza ahí está en un error, es haberle decretado prisión preventiva, porque el delito no es grave. Y se ha querido utilizar que son muchos millones como para pretender que se va a evadir de la acción de la justicia. La Corte habla de otras hipótesis distintas. Que te vayas a evadir de la acción de la justicia es que exista una justificación. Si tú como abogado justificas que tu cliente se va a quedar, aunque sean 1,000 millones de pesos, entonces no hay lugar para que te quedes detenido. Ahí, bueno, el abogado o los abogados que entraron al quite tendrán que hacer lo propio de defensa, ¿no? Pero lo destacado de este tema es eso, ¿no? Como el abogado lo hace de un lado, pero insisto, la juez no estaba en condiciones de omitirlo, Tendría la obligación si no se nulifican sus actuaciones. Bueno, gracias doctor, como siempre por esta cátedra. Gracias, gracias mi querido Chava. Nos vemos el próximo lunes. El doctor Cipriano aquí con nosotros, regresamos.